Y dale, güey. No, hombre, bien. Es más, hay para que se lleven a la casa. Ok. Ok, ya está. Esto ya está. Ya está You grabado. guys are ready? ¿Estás listos, Luis? Ok. Deja, no quiero que haga ruido esto. Bueno. Ya no tengo que fijarme en mis notas. Entonces, ¿ya está grabando? Ya está grabado. Ya está grabando. Ok. Transmitiendo y todo. Perfecto. Bueno, gracias por venir, Luis. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Los que están aquí presentes, que somos nosotros y las personas que se vayan a integrar por Zoom, y los que van a ver la grabación después, pues la verdad es algo emocionante. Es algo emocionante poder traer a alguien, un investigador, que ya dio una charla en inglés, que tuvo un gran, la verdad, la respuesta de la comunidad fue muy positiva. Y no nada más eso, sino que el poder, la misma persona, dar una charla en español. Y la idea, la intención de esta charla es para la comunidad. Realmente esta es una universidad que es estatal, es una universidad que está situada, no nos olvidemos que las montañas que están acá, es Sonora prácticamente, y entonces es una universidad que luego se olvida que estamos en un lugar, una región, en donde la misión de la universidad es servir a la población. Y gran parte de la población que está aquí en Sonora, Tucson diría yo, es, pues es de origen mexicano, es de origen indígena. Entonces, no nada más, creo que el hacerlo en español es importante. A lo mejor algún día podemos tener un indígena. Yo no sé cuántos años van a tomar para que alguien dé una charla en Oldham, ¿no? Por ejemplo. Eso sería fenomenal. Pero bueno, al final de cuentas, les quiero dar las gracias a ustedes que están aquí. ¿Okay? Y Luis, sobre todo, ha sido muy paciente con todos nosotros. Narali, María, todos los organizadores, les doy las gracias. Doctor Luis Carrillo Reed, yo tuve el gusto de conocerlo aquí en Tucson, en este viaje, pero hemos estado comunicando. Entonces, lo que va a hablar él hoy, pues va a ser realmente, yo no voy a decir de qué va a hablar, ya más o menos tienen una idea por el título, ¿sí? Pero al final de cuentas, Luis se formó en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniero eléctrico, ¿no? Electrónico, sí, ingeniero electrónico, y luego posteriormente su posgrado, su doctorado en ciencias biomédicas, también de la UNAM. Posteriormente hizo 3 estancias de lo que se llama postdoctorado, en donde refinó su enfoque computacional, que va a estar hablando él hoy, para poder hacerlo esto específicamente en tejido nervioso. Entonces trabajó primeramente en Japón, en donde tuvo una estancia computacional en Okinawa. Posteriormente se fue a Chicago, a la Universidad Northwestern, donde trabajó con James Hormeyer, que es un profesor que tiene toda una línea de investigación en patologías dopaminérgicas y el sistema de recompensa que está, obviamente, tiene que ver con el sistema catecolinérgico, ¿no? Posteriormente, porque todavía no acababa de su entrenamiento, se fue con un español, un neurobiólogo de origen español, en Nueva York, en la Universidad de Columbia, por el nombre de Rafael Yuste. Rafael Yuste es una eminencia en hacer registros y la visualización de la actividad neural a través de estudiar el calcio. La dinámica del calcio, de cómo el calcio entra y hace cosas en la célula que son muy importantes, ¿no? Entonces, posteriormente, ahora que está en el Instituto de Neurobiología en Curiquilla, afuera de Querétaro,
al norte de la Ciudad de México, donde llevas 5 años y el instituto cumple 30, dijiste, ¿no? Entonces, 30 años en el Instituto de Neurobiología, 5 años él como profesor ahí. Y bueno, Luis, la verdad es un placer. Me encantó tu charla de ayer. Me encanta que lo vayas a hacer en español. Y bueno, pues cualquier pregunta que tengan, tú estás al mando ahora. Sí. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, pues. Gracias, Ulises, y gracias a los organizadores, que he aprendido mucho en este viaje. Y me parece genial esta iniciativa de hablar en español en Estados Unidos. Yo vine solo por eso. Si me hubieras invitado solo a la inglés, estaba muy ocupado. Entonces, si tienen cualquier pregunta, por favor, interrúmpanme en cualquier momento. Cualquier cosa, aunque sean cosas que piensen que que deberían saber, no tendrían por qué saber nada. Entonces, por favor, cualquier cosa, por más básica que crean que sea, pregúntenme en cualquier momento. Y hoy les voy a hablar de este tema del control cerebral por medio de láseres. Tengo que decir claramente que este tipo de tecnologías son tecnologías experimentales que ya han sido aplicadas en roedores, se están aplicando algunas ya en primates no humanos, en monos, pero en el cerebro, este tipo de tecnologías en humanos todavía no es aplicable, ¿no? Hay mucha gente empujando para que esto suceda ya en humanos, pero yo creo que van a pasar al menos 5 o 10 años. Entonces no es algo que ahorita se pueda usar en humanos. Porque luego me preguntan si ya puedo yo dar consultas y cosas así. No puedo todavía. Y nadie puede, ¿no? Entonces, bueno. La pregunta general que quiero llevar en esta plática es ver si es posible de alguna manera controlar las funciones del cerebro de forma artificial. Y el cerebro puede tener muchísimas funciones, tanto como interpretar los estímulos sensoriales, tanto imágenes, sonidos, olores, etcétera, como generar movimientos para realizar alguna acción específica. Entonces, la pregunta es si es posible de alguna manera controlar alguna de esas funciones del cerebro. Y un experimento como ideal que todo neurocientífico quiere hacer es realmente reprogramar el cerebro. Y esta diapositiva se las pongo de esta película Matrix, porque me resultó súper interesante. Yo me enteré mucho después, ¿no? Pero yo llevaba como 10 años practicando Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Sí, sí. Y entonces Neo, ¿no? Neo, en un minuto le conectan acá esto, agarran un disco que dice Jiu-Jitsu. Wow. Y en un minuto aprende Jiu-Jitsu. Entonces yo dije, oh, wow, ¿cómo puedo yo hacer eso? Porque llevo 10 años y mi maestro todavía se juega conmigo cada vez que practicamos, ¿no? Jiu-Jitsu es una técnica de pelea en el piso, por si no saben. Entonces, mi curiosidad siempre fue, ¿seremos capaces algún día de poder hacer esto? ¿Esto es una película? Es una película, muy vieja. ¿Qué película? Se llama Matrix. Oh, Matrix, sí, claro. Sí. Claro. De las primeras de hace... Sí, sí, claro. No se me olvidó que tenía la parte de Jiu-Jitsu. Yo no sabía hasta que me dijeron, uno de mis compañeros de Jiu-Jitsu en Nueva York me dijo, es lo que aprendía Neo. Y yo, ¿en serio? Entonces yo me fui a buscar. Sí, claro. Entonces, ¿cómo podríamos generar este tipo de cosas algún día, ¿no? En humanos. Y para poder llegar a esos niveles, primero necesitamos generar una teoría de cómo funciona el cerebro. Y toda esta idea de cómo funciona el cerebro empezó con este español, Santiago Ramón y Cajal, que fue el primero en describir que había neuronas en el cerebro. Antes de Cajal, la gente pensaba que el cerebro era un órgano, digamos así como el corazón, donde todo estaba como conectado físicamente dentro de él. Y la aportación de Cajal, utilizando una técnica que se llama técnica de Golgi, que es marcar neuronas individuales, fue justamente mostrar que no, que el cerebro estaba conformado por neuronas que estaban separadas unas de otras. Entonces, Cajal, al ver esto en sus imágenes, esta es una imagen de una
un experimento de Cajal del hipocampo, donde pueden ver las neuronas. Estos cosas negras, ¿no? Son los cuerpos de las neuronas, y todas estas son las dendritas y los axones. Y entonces, en este momento, Santiago Ramón y Cajal, sin saber nada de cómo era la transmisión de información en el cerebro, simplemente por ver la anatomía, propuso que el flujo de información iba en un sentido específico, y por eso dibujó estas flechas, proponiendo que la información llegaba a las neuronas de este lado y luego salía por acá. Y fue algo visionario porque en realidad así es como funciona el hipocampo. Estas neuronas reciben información en las dendritas, que son estas ramificaciones, y luego mandan la salida de la información por el axón. Y eso lo propuso Cajal sin ni siquiera poder registrar la actividad neuronal, ¿no? De forma interesante, entonces, como Cajal logró ver neuronas individuales, él dijo, la unidad de procesamiento fundamental del cerebro es la neurona. Entonces, una neurona individual debería ser capaz de hacer una función cerebral. Y eso lo propuso Cajal y se mantuvo por muchísimos años. ¿Por qué propuso esto Cajal? Porque vio a las neuronas. Entonces, por supuesto, si uno ve una neurona, la neurona va a ser lo importante, ¿no? Pero curiosamente, la otra cosa que proponía Cajal es que la información tenía que fluir de forma lineal, como en una línea recta. Entonces, si una neurona A, digamos, recibía información, esa neurona A solo le iba a mandar información a otra neurona B, y esa otra neurona B solo le iba a mandar información a otra neurona C, y así, ¿no? Y nunca iba a haber retroalimentación entre esas neuronas. Es decir, la neurona B nunca iba a hablar con la neurona A, solo iba a recibir información de ella, y la neurona C tampoco iba a hablar con la B o con la A. Y eso decía Cajal de acuerdo a sus dibujos y a la forma en que él conceptualizó el funcionamiento del cerebro. Y de forma interesante, uno de sus alumnos, otro español, Rafael Lorente de No, utilizando exactamente la misma técnica que usó Cajal, se puso a ver otro núcleo. Y ven aquí cómo se ve claramente que las neuronas no es que estén conectadas la A con la B con la C, sino que todas ahí se conectan con todas. Y entonces Rafael Lorente de No, dijo, pues mi maestro no tenía razón. O sea, yo lo que creo es que el módulo principal de cómo funciona el cerebro no es una sola neurona, sino grupos de neuronas. Entonces, Rafael Lorente de No propuso esto hace ya varias décadas, y pasaron muchos años para que la comunidad neurocientífica adoptara esta idea de que los grupos son lo importante y no las neuronas individuales. Yo pensaría todavía ahorita que a lo mejor un 30% de la comunidad de neurociencias sigue todavía pensando que una neurona puede hacer una función en el cerebro. Pero ya hay muchos experimentos que apuntan a que tal vez no es solo una neurona, sino son los grupos de neuronas lo importante. Entonces, este fue Lorente de No. Y estas conexiones entre distintos tipos de neuronas lo que generan es que una vez que llega un estímulo sensorial, digamos, esa actividad y esa información de las neuronas se quede de alguna forma reverberando, o sea, se siguen activando los grupos sin la necesidad de que exista el estímulo todo el tiempo, ¿no? Y eso es muy importante porque se ha demostrado que eso está implicado en muchos procesos de memoria. Por ejemplo, cuando van a dormirse, se ha visto que el cerebro sigue como repitiendo la información que fue relevante en el momento en que estaban despiertos, ¿no? Entonces, eso ya lo proponía Lorente de No desde ya hace algunos años. Y el reto principal de entender cómo funciona el cerebro, porque todavía no sabemos si Cajal tenía toda la razón o Lorente no tenía toda la razón, a lo mejor es una mezcla de ambos, ¿no? Pero el reto de realmente saber cómo funciona el cerebro es que hay millones de neuronas, que hay millones de conexiones en el cerebro. Y para poder realmente entender cómo funciona el cerebro, tendríamos que conocer cómo son todas esas conexiones y qué hace cada una de esas neuronas. Acá les muestro, sí es una imagen de un cerebro humano,
Y vean ese recuadro rojo que está amplificado ahí, digamos, a la derecha. Es una pequeña parte de la corteza, pero vean, todos esos puntitos negros que hay ahí son neuronas. Y entonces imagínense la cantidad de neuronas y conexiones que hay en todo el cerebro. Esto es solo como un corte del cerebro. Tendríamos miles de cortes con millones y millones de neuronas y muchísimas conexiones. Y de estas conexiones surgen propiedades que se les han llamado propiedades emergentes, porque aún conociendo qué hace cada neurona, el cerebro genera nuevas propiedades que no se pueden entender solo a partir de la actividad individual de las neuronas, ¿no? Entonces eso se le conoce como propiedades emergentes, que un grupo de neuronas que están conectadas entre sí generan algo que no se espera del sistema teóricamente. ¿Sí ven? Entonces, Este corte de aquí de la derecha es, o sea, es decir, por ejemplo, la corteza, ¿dónde estaría ahí de la derecha? es todo, es justo este cuadrito. Ya. Es todo esto. Entonces ahí están las 6 O sea, capas. exacto. Es como una representación. Exacto. Entonces es una cantidad de neuronas impresionante y ya en todo el cerebro, todas las conexiones, son cosas que técnicamente todavía no es posible hacer. Medir la actividad de cada una de las neuronas y ver cómo se conectan todas entre ellas es algo que técnicamente no es posible, ¿no? Hay muchos esfuerzos por hacer este tipo de mediciones y ver cómo se conectan todas y qué hace cada una de ellas, pero todavía estamos un poco lejos de ello. Y existen diferentes tecnologías a diferentes escalas para tratar de entender cómo funciona el cerebro. Una técnica, que es esta que les muestro hasta acá a la izquierda, es hacer registros eléctricos de neuronas individuales. Ustedes pueden pensar en una neurona como si fuera una especie de globo, ¿no? Una esfera, y esa esfera tiene incrustadas proteínas, y esas proteínas forman poros o canales. Y entonces, esos canales que están en la membrana son selectivos para diferentes iones. Entonces, algunos de esos poros se abren y dejan pasar cloro, otros calcio, otros potasio, y así es como las neuronas tienen actividad eléctrica. Y eso se puede registrar poniendo una pipeta de vidrio justo en esa membrana, en la parte exterior de la célula, y haciendo un pequeño orificio en la membrana de la célula podemos tener acceso al interior y registrar las señales eléctricas de estas neuronas. Y entonces así podemos conocer cómo son las corrientes de estas neuronas y podemos caracterizar los cambios ante diferentes neuromoduladores o diferentes estímulos. Acá lo que les muestro es la respuesta de esta neurona ante pulsos de corriente. O sea, le podemos meter corriente eléctrica y ver cómo responde la neurona. Y vean cómo esta neurona en particular, cuando voy aumentando la amplitud de la corriente, es decir, pongo más corriente, vean cómo dispara más. ¿Sí ven? O sea, sí, la primera respuesta no tiene potenciales de acción, la segunda respuesta hay un potencial de acción y la tercera, donde le metía yo más corriente, hay 3 potenciales de acción. ¿No? Entonces, eso es estriado, ¿verdad? este es estriado, una neurona de un núcleo que se llama el estriado, que ha sido relacionado con movimientos. Sí. Es un núcleo relacionado con la ejecución de movimientos y el almacenamiento de hábitos, etc. Y ven, se puede estudiar a este nivel neuronas individuales y ver qué hacen diferentes drogas, por ejemplo, neurotransmisores, neuromoduladores, y ver cómo cambian las respuestas de estas neuronas. Otro nivel es el que está hasta allá a la derecha. Pues nada más rápido, la pipeta que se ve roja, ¿eso es un pseudo color o es real? Tenía, es real. Pues es un tinte. Dentro tenía una cosa que se llama Alexa Plus. Ajá. Entonces rojo para poder ver las dendritas. Ya. Justamente. Ajá. Entonces es como durante el registro. Durante el registro. No después de. Sí, no. Como tiene el colorante de la pipeta, por difusión se va a todas las dendritas. Ya. Y entonces es posible ver, estas son dendritas, son los árboles dendríticos, y es posible ver las espinas. Sí. Y en esos experimentos lo que yo hacía era justamente estimular las espinas. Pero tampoco es inmediato, a la hora que haces el orificio,
¿Cuánto dura Ah, en la difusión? Tarda en llenarse las dendritas proximales y distales alrededor de media hora. O sea, Y tarda te esperas y ya luego haces los registros. Exacto, sí. Ahí el Pero ¿a poco experimento eso es esperar. no afecta a propiedades eléctricas? Debe afectar algunas cadenas de señalización y Sí, cosas sí. así. Pero las corrientes que estudiábamos, al menos Por lo menos nadie. en estos experimentos, no se afectaban hasta donde sabemos sí. en gran medida. Sí. Pero sí, seguro Sí. pasan cosas Y ahí. difusión y ese Sí. tipo. Sí. Ya. Hay otra manera de hacerlo que es poniendo un antibiótico dentro de la pipeta. Y entonces, en lugar de hacer un orificio de una micra, el antibiótico hace hoyos en la membrana de la célula, que es lo que hacen normalmente, ¿no? Los antibióticos. Y entonces ahí no se lava el interior de las células, pero tarda muchísimo más en pasar el colorante. Entonces, Sí. y ahí no afectas, ahí sí en teoría no afectas nada adentro, pero esos experimentos son muy Ajá. Entonces, esa es una manera haciendo registros unitarios, una célula a la vez. Se pueden estudiar muchísimas cosas, se puede estudiar cómo se conectan unas neuronas con otras sinápticamente, químicamente o eléctricamente, pero no se ha podido hasta el momento con una sola célula controlar una función, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos han servido para sentar las bases de muchos estudios en neurociencias, pero no han podido relacionar que se active esa célula y que el animal haga algo en particular, ¿no? Eso apoya un poco más la teoría que les decía de Lorentz de No, en donde los grupos son lo importante y no las células individuales. Por otro lado, allá hasta la derecha, tenemos registros de resonancia magnética. Este registro que les muestro allá es resonancia magnética funcional, en donde se le ponían al sujeto que estaba dentro del resonador imágenes de caras o de casas. Y la resonancia magnética funcional lo que permite ver son cambios en el oxígeno o en la glucosa, en el azúcar, en el cerebro, y eso habla de que hay más actividad en ciertas zonas cerebrales. Entonces vean cómo los patrones de actividad cuando el sujeto está viendo caras o casas son diferentes. Vean cómo se activan otras zonas y se activan con diferentes intensidades. En esa, el rojo significa que es mucha actividad, lo que es más azul significa que hay actividad, pero no tanto. Entonces, con ese tipo de técnicas se pueden ver volúmenes de células que tienen actividad, pero es imposible ver células individuales. Entonces, con ese tipo de técnicas se pueden responder preguntas de qué partes se activan, pero no qué hacen, qué está haciendo cada célula. Y en medio de las dos existe esta aproximación de redes que se le conoce como la mesoescala, en donde sí se pueden ver neuronas individuales, pero se pueden ver muchas a la vez. Y entonces ya podemos estudiar propiedades de red y tratar de estudiar qué hacen estas poblaciones de neuronas en diferentes funciones cerebrales. Acá, por ejemplo, cada uno de estos puntos blancos es una neurona. Entonces vean cómo sí se puede, con esta técnica, se puede distinguir dónde están las neuronas y se puede seguir su actividad. Les voy a mostrar más adelante videos de qué es lo que hacen estas neuronas cuando están activas. Y después, por medio de algoritmos matemáticos, se pueden extraer los contornos de esas células, identificarlas automáticamente y seguir su actividad a lo largo del tiempo cuando los animales están haciendo alguna tarea en particular. ¿Sí? Entonces, de esta parte en medio es de lo que más les voy a hablar a continuación. De esas otras dos hay muchísimos estudios y de esta parte en medio apenas se ha empezado a estudiar estos grupos hace como unos 10 años. Es algo relativamente reciente porque no existía la tecnología para hacerlo. Ahora ya existe toda esta tecnología para hacer este tipo de registros. ¿Tú crees que en algún día la técnica, la mesoescala, ¿no? O sea, no sé si sea factible el poder ver las poblaciones, pero al mismo tiempo
tener, por ejemplo, el acceso a una célula. Yo creo que sí se va a poder. Sí se va a poder, no estamos muy lejos. Mezclando diferentes, Exactamente. ajá, o sea, mezclando. Para tratar de hacer estimulación de esta célula, tratar de ver lo que decía Laurent Benot, a ver si realmente es cierto. Claro. O sea, Sí. no estamos muy lejos. Yo creo que no estamos muy lejos. Es una mezcla de métodos ópticos con métodos eléctricos. Ajá. Ajá, yo creo que sí se va a poder. Les voy a hablar un poco de eso justo en un par de diapositivas. ¿Sí? Entonces, de eso es de lo que más les voy a hablar. ¿Por qué es importante conocer todas estas escalas? Porque eso nos podría dar información sobre biomarcadores de la actividad del cerebro en diferentes estados, ¿no? Tanto estados normales, cuando estamos haciendo algo en particular, como estados patológicos. Entonces, se podrían empezar a discernir cambios en la actividad neuronal cuando se empiezan a presentar patologías, ¿no? Que es algo muy importante para todas las patologías que tienen que ver con neurodegeneración, porque se diagnostican en general ya que aparecen signos y síntomas y eso ya es muy tarde, ya no se puede tratar de prevenir. Entonces, si logramos identificar biomarcadores antes de que empiece a ocurrir esta actividad patológica, se podrían empezar a dar tratamientos antes de que aparezcan los síntomas y los signos de las enfermedades. Un ejemplo de un biomarcador muy clásico es el electrocardiograma. Estos son registros eléctricos del corazón. Y esto se ha estudiado de tal manera, tanto se ha estudiado, que ya sabemos que existen ciertas ondas que aparecen en los registros eléctricos del corazón, que se les ha denominado PQRST, y si hay cambios en alguna de esas ondas, ya sabemos que hay algún problema en alguna parte en particular del corazón, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un biomarcador, es una señal eléctrica que se puede medir en el corazón y que nos puede indicar si el paciente está a punto de tener un infarto o si hay algo que tiene mal en el funcionamiento del corazón que hay que arreglar. Y solo les quiero mostrar acá, abajo a su izquierda, este fue el primer aparato que se usó para estimular eléctricamente al corazón. Entonces, vean el tamaño, ¿no?, de esta cosa. O sea, imagínense, este era el primer marcapaso, digamos, ¿no? O sea, si querían un marcapaso, tendrías que estar pegado al... ¿no? Y a través de los años, el tamaño de este se ha reducido hasta, vean, esto, ¿no?, que es menos de 2 gramos, y ya cualquier persona que tenga problemas en el corazón puede tener esto todo el tiempo y vivir más, ¿no? Entonces, vean cómo la tecnología ha ayudado a reducir el tamaño de estos aparatos que ya nos pueden medir un montón de señales que nos pueden indicar si va a haber algún problema, ¿no? Por ejemplo, ahorita esta cosa me está midiendo un montón de cosas. Entonces, si me va a dar un infarto, me puede avisar, ¿no? O sea, Luis, tranquilízate. Es un biosenso. No te emociones. No te emociones. ¿Pero qué eso, cómo lo está conectado aquí a tu teléfono? Ajá, lo hace con luz. Con luz. A través de un LED. Ajá. Pero entonces vean cómo ya la tecnología ha logrado hacer esta disminución de cosas, ¿no? Para medir señales eléctricas, existieron, todavía existen, estos arreglos que se conocían como los Utah Arrays, que son electrodos, ¿no?, que se ponen ahí en el cerebro, pero ven el tamaño del dispositivo que se necesitaba para hacer registros de la actividad eléctrica, ¿no? Entonces, uno no podía ir a la calle con esto, ¿no? Porque imagínense, o sea, hay un árbol ahí, se pegan y se sale medio cerebro, ¿no? Entonces, y últimamente se ha desarrollado esta otra tecnología que se llama el Neuralink, que seguro han todos escuchado, ¿no?, de Elon Musk, donde este dispositivo tiene ya muchísimos más electrodos para registrar la actividad que estos. Estos tenían alrededor de 100 electrodos. Y es una placa con electrodos fijos. Y este otro son electrodos flexibles que pueden ir a distintas profundidades. Y es del tamaño de una moneda. Se hace un orificio en el cráneo, se inserta, ya no se ve, se pone la piel encima
Y además es un dispositivo que funciona con Bluetooth y se puede recargar también por medio de sin conectar, vaya, ¿no? Como el iPhone que ya ponen en una cosa magnética y se recarga. Entonces ya ese dispositivo ya es, vean la reducción también del tamaño y ya la capacidad de poder registrar la actividad. Ese otro dispositivo, en teoría, tiene la capacidad de registrar miles de neuronas al mismo tiempo, pero también de activar esas neuronas. Entonces, vean cómo la tecnología ha logrado ya generar dispositivos que pueden registrar muchísimas neuronas y activar también esas neuronas, ¿no? Todo esto es todavía eléctrico. Claro. Yo les voy a hablar de métodos ópticos que, como les decía, no se han usado en humanos, pero a lo mejor en algún futuro cercano van a ser accesibles para el estudio de humanos. Entonces, de esto les voy a hablar, ¿no? De métodos ópticos, de cómo usar la luz para controlar y registrar la actividad de neuronas. Y esto hacerlo de manera simultánea. Algo que te iba a preguntar ayer, bueno, que obviamente ahorita vas a mostrar los datos, pero en el sentido de la temperatura en estos experimentos, el utilizar el uso de láseres no tiene cambios de temperatura en el tejido. Siempre hay que estar controlando mucho la potencia del láser. Porque sí se calienta, ¿no? Si se sube mucho esa potencia, hay efectos térmicos. Hay gente que ha mostrado que puedes activar neuronas térmicamente temperatura. o inactivar incluso. O sea, abres canales de cloro que las callan, dependiendo de la longitud de onda. Ajá, entonces, en todos los que hicimos, mostramos antes que en los valores de los rangos que usamos de tiempo y de potencia. No exceden. No estamos generando actividad extra. Ajá. Sí, pero sí, eso siempre es un problema. Ajá. Porque sobre también, todo entre más tiempo dure el experimento, también, ¿no? Ahí sí tienes bien controlada la potencia, como es como por unidad de tiempo la energía que estás liberando, como que no se acumula hoy. ¿No? Ajá. Pero si te subes mucho, sí hay efectos térmicos. Ajá. Entonces siempre hay que tener cuidado. Y más, mientras más profundo quieres ir, más tienes que aumentar la potencia. Entonces ya empieza a haber ahí cierto tipo de efectos. Pero en todos esos experimentos sí nos aseguramos de que eso no fuera un factor. Ajá, porque siempre nos decían los revisores. Sí. Entonces, esta alternativa de usar la luz se ha logrado ya últimamente a través de un microscopio que tiene dos líneas ópticas y que usa dos láseres diferentes. Entonces, un láser va por esta línea de las imágenes. Imagínense que acá está la cabeza del animal, ¿no? Este es el objetivo de un microscopio, el lente que se pone justo encima. Y todo esto son una serie de espejos y cosas en medio del microscopio para poder controlar dónde va la luz. Entonces, un láser va a servir para ver la actividad de las neuronas y otro láser, que es este, va a servir para activar a las neuronas. Este segundo láser de activación de las neuronas está acoplado a una cosa que se llama modulador espacial de luz. Y estos moduladores espaciales de luz son cristales líquidos, que de hecho se usan en los proyectores. O sea, este proyector tiene un modulador espacial de luz y con eso es con los que genera la imagen. Entonces, estos moduladores espaciales de luz se pueden conectar a una computadora y generar un holograma que proyecta una imagen. Entonces, con eso se puede controlar hacia dónde se dirige el láser. El láser se divide en varios puntos y podemos activar directamente neuronas individuales. Entonces, este tipo de tecnología se ha desarrollado ya mucho en los últimos 5 años, de tal suerte que ahora yo diría que hay ya como 40 grupos en el mundo que pueden hacer este tipo de experimentos. Ver la actividad de las neuronas y seleccionar qué neuronas activar. Y después estudiar qué está haciendo el animal, porque los animales están despiertos, se están moviendo, ¿no? Los experimentos que les voy a mostrar hoy son en ratones, ¿no? Son ratones de laboratorio, en donde
lo que hice fue hacer una ventana en el cráneo, sin abrir, sin remover el cráneo, simplemente lo que hice fue lijar el cráneo con un taladro dental. Entonces, el cráneo tiene un grosor específico y con el taladro dental lo que uno puede hacer es disminuir ese grosor y dejarlo de alrededor de unas 10 micras de grosor, sin necesidad de quitar. Como no quitamos el cráneo, no generamos ningún tipo de inflamación o infección que pudiera existir cuando uno hace una craneotomía, remover un pedazo de cráneo, y tampoco generamos ningún tipo de sangrado y cosas así, ¿no? Entonces, ese tipo de técnica se llama así como... Las meninges intactas. Intacto, sí. Wow. Queda ahí el cráneo, luego se le pone un cristal encima y se le pega, ¿no? Entonces el cristal evita que el cráneo vuelva a crecer, porque si uno como que lija el cráneo, sí, eventualmente crece de nuevo para recuperar su forma original, pero si le pegamos un cristal, esa ventana óptica sí, queda ahí por meses, ¿no? Y entonces se puede ver a través del cráneo. Ahí, por ejemplo, arriba, lo que les muestro es ya cómo se ve después de pegar el cristal en la cirugía. Vean cómo se ven claramente los vasos sanguíneos. Se puede ver así, simplemente a ojo, o sea, sin necesidad de cualquier otra cosa, se ven los vasos. Y esto lo que nos permite es, ya poniendo un objetivo de un microscopio encima, registrar la actividad de las neuronas y también activar las neuronas que hay en cierto campo visual. Y los experimentos de doble fotón, la ventaja que tienen es que podemos registrar un plano, solo un plano de interés ópticamente. Sí, sí. ¿Cuál es la representación de esto? Este, por ejemplo, es un medio fluorescente. Acá está un objetivo y el láser, vean cómo puede solo iluminar una parte muy, muy específica de ese medio fluorescente. Esto se da por propiedades no lineales de esta microscopía de doble fotón y de los láseres. Este láser, vean cómo tiene una longitud de onda de 960 nanómetros. Son longitudes de onda bastante elevadas, ¿no? Que nos permiten ir profundamente al tejido. Imagínense, no, o sea, si ustedes tuvieran una lámpara, seguro muchas veces lo han hecho, una lámpara azul y se la ponen en el dedo y tratan de ver a través, no van a poder ver mucho azul. Pero cuando se ponen una roja, ¿no? Que es una longitud de onda más elevada, ven un punto rojo del otro lado. Eso es porque hay menos interferencia entre la longitud de onda más elevada y el tejido. Y entonces la longitud de onda del rojo está arriba de la del azul, son como 600 y tantos nanómetros. Y ahora imagínense qué pasaría si nos vamos todavía más arriba, ¿no? 960 nanómetros. Eso puede todavía pasar más tejido sin tener interferencias ópticas. Entonces, por eso se usan estas longitudes de onda altas, que nos permiten realmente solo enfocar la luz en un punto muy específico. Este efecto fue descrito por una física, ¿no? Una mujer que se llamaba Oppenmeier, en los años 60. Ella teóricamente dijo, si tuviéramos un láser con estas características, podríamos hacer que dos fotones al mismo tiempo incidan en el mismo lugar y generen una respuesta. Y muchos años después se logró construir ese láser y se demostró que lo que ella había predicho era cierto, ¿no? Y después ya empezamos los neurocientíficos a usar estos láseres que se habían inventado en la física. Y esa es simplemente una representación. Imagínense que esto es el cerebro, esta es la parte de arriba del cerebro y esta es la parte de abajo. Y con este tipo de tecnología podemos ver un plano y todo lo que existe en ese plano del cerebro. Entonces esta tecnología que se llama microscopía de dos fotones, porque dos fotones inciden al mismo tiempo en el mismo lugar, es muy útil para registrar zonas profundas en el cerebro con una resolución espacial muy alta. Es decir, que podemos realmente saber dónde están las neuronas. Y así es como se ve la actividad del cerebro. Este es un cerebro de ratón, es la corteza visual del cerebro del ratón, y le estaba yo mostrando al ratón distintas imágenes. Tenía un monitor el ratón enfrente, le estoy mostrando distintas cosas. El ratón tiene la cabeza fija, ¿no? Porque, para que no se vaya a estar moviendo, porque el microscopio sí es una cosa enorme. Pero vean
cómo la resolución espacial es muy alta. O sea, podemos realmente saber dónde están las neuronas. Estos círculos blancos son las neuronas. Y cada vez que las neuronas tienen actividad eléctrica o potenciales de acción, brillan. Y cuando dejan de tener potenciales de acción, se apagan. Entonces podemos ya seguir, vean, cientos de neuronas al mismo tiempo. Ya no estamos solo registrando una, o ya no estamos registrando un volumen, como en la resonancia magnética, donde no sabemos cuáles están activas, sino que ya podemos ver dónde están y qué están haciendo. Entonces ahora sí ya podemos preguntarle al ratón con alguna tarea si estos patrones de actividad significan algo para ello, ¿no? Entonces ya podemos empezar a estudiar a nivel de poblaciones neuronales cuál es el significado de la actividad cerebral en algo que tenga que ver con la interpretación de estímulos sensoriales o con la realización de alguna tarea. El área del alrededor de un ratón, el área primaria visual, a comparación del orificio en donde estás haciendo el registro. Es decir, siempre haces el orificio en el mismo lugar. Sí, siempre. O sea, el área de corteza que estás viendo siempre es la misma. Siempre es la corteza visual primaria, B1, que está a ciertas coordenadas y a cierta profundidad. Más o menos siempre el registro a 200, 300 micras de profundidad. Es esto que logramos ver cuando es solo un plano, sí son, digamos, muy pocas neuronas de todas las que hay en la corteza visual, ¿no? Lo cual también es sorprendente que con solo estas pocas podamos realmente hacer que el ratón haga algo. Ahora ya hay otros microscopios. Esta área no les mencioné, pero son 250 micras por 250 micras. Y de grosor, este plano que estamos viendo es como de 5 micras. Porque, como les mencioné, el microscopio de doble fotón nos da una resolución axial en Z muy, muy alta. Entonces, es realmente una rebanada ahí de cerebro que estamos viendo. Ahora ya hay microscopios que permiten ver hasta milímetros, o sea, milímetros en XY, y con distintos otros aparatos y más tecnología, se pueden hacer también el registro de diferentes planos. Ok. Ya no solo un plano. O sea, en teoría, esta actividad está ocurriendo, o sea, sí, tomando en cuenta que es la misma capa, en teoría, esta actividad está ocurriendo en otras áreas de esa misma capa. No la estamos viendo, o sea, no lo estás enseñando, pero en teoría está ocurriendo. Sí, la codificación de estímulos, no creo que solo ocurra aquí, sino que ocurren también en diferentes placas que no estamos viendo, diferentes... que si la estuvieses zonas. viendo, Podríamos también la podrías ver. Exacto. Sí hay gente que ya lo ha estudiado también y han corroborado que esto que veíamos sí era cierto primero, pero también que no ocurría solo en un plano, sino que ocurre en diferentes planos y en diferentes zonas incluso. Ajá. Sí, ahorita mucha de la tecnología que se está desarrollando está empujando por ver más zonas del cerebro al mismo tiempo y por aumentar la resolución temporal de los registros. Porque estos registros, no se los mencioné, pero tienen una resolución temporal muy baja en comparación con registros eléctricos. ¿Y por qué es eso? Porque estos registros se generan moviendo el láser a través de todo el plano que queremos ver. Entonces, físicamente, estamos moviendo el láser. Entonces, es algo muy lento de registrar. Son imágenes que no es como una cámara, ¿no? Una cámara toma una foto, un CCD toma una foto de todo un plano al mismo tiempo. Al menos este tipo de registros se hacen barriendo el láser, o sea, se mueve el láser en X, Y, Z, ¿no? Como una impresora antigua que tiene que ir izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces, la resolución temporal de estos registros, la máxima resolución temporal, son 30 Hz. O sea, 30 fotos por segundo. Lo que yo les voy a mostrar es todavía un poco más bajo, alrededor de 4 Hz. Pero comparado con un registro eléctrico, los registros eléctricos tienen una resolución temporal de kilohertz, o sea, miles de hertz.
Entonces, las señales que se pueden resolver temporalmente son muy pobres con este tipo de registros. Con registros eléctricos se tiene más resolución temporal, pero no sabemos dónde están las neuronas. Entonces, dependiendo de qué pregunta tenemos, usamos una u otra técnica. Si nuestra pregunta tiene que ver con cómo es el potencial de acción y cómo cambia, esta técnica hasta el momento no funciona para eso. Pero si queremos saber dónde están las células, esta es la técnica que hay que usar. Y los registros, como los que le mostraron, los electrodos, esos no nos pueden decir dónde están físicamente las células. Nos pueden dar una aproximación, pero no sabemos exactamente dónde están las células. Entonces, sí, este es así como se ve, ¿no? La corteza visual. Ahorita que están viendo esto, seguro su corteza visual tiene este tipo de patrones, ¿no? Están viendo ahí, sus neuronas están disparando de una y otra forma. Ese fue un ejemplo de cómo podemos leer la actividad del cerebro. Y este es un ejemplo de cómo podemos activar las neuronas. Entonces, en este experimento, estamos viendo, es simultáneo, podemos ver con un láser cómo se activan las neuronas, y con otro láser lo que estaba yo haciendo era activarlas artificialmente. Entonces vean aquí cómo puedo activar las mismas neuronas una y otra vez. Cada vez que se ven muchas activas es porque yo prendía el láser y las activaba artificialmente. Entonces vean cómo puedo tener un control muy fino de qué neuronas activo y cuándo las activo. Este tipo de tecnología que se usa para activar neuronas se conoce como optogenética. Entonces, imagínense que, de nuevo, tenemos esta neurona que es como un globo, una esfera, una membrana que tiene proteínas insertadas. Lo que se hace para poder controlar por medio de luz la actividad de las neuronas es inyectar un virus que va a hacer que se expresen canales que son sensibles a la luz. Normalmente las neuronas no son sensibles a la luz, ¿no? O sea, no tienen una opsina, se conocen como opsinas, que haga que respondan. Entonces, genéticamente se le inyecta la maquinaria genética para que se generen esos canales, y ahora con la luz podemos generar actividad eléctrica en las neuronas. Se conoce como optogenética, ¿no? Esas opsinas, se llama opsina, ¿no? Que normalmente están en los ojos, ¿no? Es lo que nos permite ver imágenes, pero en el cerebro no hay. Tenemos que insertarlas genéticamente. Por eso estos experimentos todavía no se pueden hacer en humanos, porque no sabemos a largo plazo qué pasa cuando inyectamos un virus en el cerebro que hace que se expresen estas proteínas que normalmente no están ahí, ¿no? Entonces todavía hay muchos experimentos tratando de mostrar que no es tan, que no es peor una solución terapéutica que podría ser usada con esto a la patología que existe, ¿no? Entonces, por eso va a tardar un tiempo en esto poderse aplicar realmente en humanos. Pero vean cómo ya tenemos la capacidad de leer la actividad del cerebro y también de activar, es decir, de escribir información en el cerebro. Te iba a preguntar, ¿hay algún tipo de evidencia utilizando, por ejemplo, estimulación transmagnética que también genere este tipo de... Obviamente, no sé si hay alguien que esté haciendo TMS en ratones, o sea, para activar, pero haciendo un registro óptico. Y no, eso no conozco. No. Sí, de la estimulación magnética transcraneal se usa mucho ahorita en primates humanos y en humanos, pero que hayan hecho simultáneamente esto en el ratón, no. Ese no conozco todavía. Ajá. Que existe el aparato para los ratones, porque ahorita el aparato... Exacto, sí, exacto. Sí, además es una, inclusive para los humanos es un aparato grande. Claro. Yo creo debe estar generando actividad, ¿no? en el cerebro, pero no sabemos, bueno, no sabemos qué neuronas activa, ¿no? O sea, todavía la resolución de la estimulación magnética transcraneal es como la del resonador, la de resonancia magnética, es muy gruesa. Muy gruesa, sí. Ajá, son volúmenes, pero no tienes control así de esta neurona, quiero activarla. Ajá. A lo mejor, yo creo eventualmente va a haber métodos
no invasivos. No necesariamente No, ópticos, sí, pero sí. también a lo mejor Sí. con algún tipo de onda magnética o algún tipo de estimulación que permita ya tener un control más fino. Ajá. Pero hasta el momento no conozco. Ajá. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Y qué edad del ratón? ¿Es chico o grande? You know. Estos experimentos, como no queríamos ver, no estamos interesados en el desarrollo del ratón, digamos, los hicimos después de 40 días. Los ratones desarrollan todos los circuitos de su corteza visual en 21 días. Entonces, todos los experimentos que hicimos ya son ratones que se consideran adultos. Ajá. Los ratones tienen una línea de tiempo mucho más rápida que los humanos. Ajá. Entonces, estos ratones ya son considerados adultos. Sí, yo nunca hice experimentos así en ratones, digamos, jóvenes, ¿no? Para ver cómo está cambiando la dinámica, que sería súper interesante ver cómo se forman estos circuitos. Ajá. Hay gente que lo ha hecho, pero eso sí, yo sí nunca lo hice. Ajá. Entonces ya estos son adultos, digamos. Sí. No son viejos, pero ya son adultos considerados. Ajá. Sí. Bueno, entonces, una vez que tenemos toda esta información, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa información, no? Porque imagínense, como les comentaba antes, cuando teníamos una sola célula, teníamos diferentes métodos matemáticos y analíticos para extraer la información de qué estaba pasando con esa célula cuando hacíamos alguna manipulación experimental. Pero ahora que tenemos cientos de células, esos métodos que se usaban para una sola célula ya no son suficientes. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de entender analíticamente, con ecuaciones y con cosas que podamos medir, cuál es la relación de estos ensambles con alguna función cerebral, estos grupos de neuronas con funciones cerebrales? Y vean aquí cómo esta es una representación de la actividad que les estaba yo mostrando cuando activaba a las células al mismo tiempo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ir de ese video a algo que ya tengamos la capacidad de medir. Y el primer paso para poder empezar a hacer mediciones es representar esos cambios en la fluorescencia que se veían, ¿no? Esos brillos de las células, ya en una gráfica que tenga cosas que podamos medir como la amplitud, la duración, etc. Y ven aquí como todas las células que respondían, vean cómo las respuestas son muy precisas, ¿no? Entonces, en estas barras, espero se vean, es cuando estaba yo prendiendo el láser. Y vean cómo las neuronas responden cada vez que prendía yo el láser. Luego, cuando apagaba el láser, dejaban de responder. Luego volvía yo a prender el láser y vuelven a activarse, vuelvo a apagarlo y se vuelven a apagar. Y así. Y esto puede ocurrir muchísimas veces. Puedo activar las neuronas durante horas, durante días y no les pasa nada, o sea, no se mueren. Esta técnica, cuando uno controla bien los parámetros, no está matando a las neuronas, digamos. Y se puede hacer durante días, las respuestas son bastante robustas y es una técnica bastante reproducible, ¿no? Ya hay muchos laboratorios que pueden hacerlo. Y una forma ya de tratar de interpretar esta información, imagínense, estas son señales analógicas, podemos decirlo, ¿no? Vean cómo suben y bajan, tienen diferentes amplitudes, tienen diferentes duraciones, etc. Entonces, hay muchísima información. Son muchas células y muchos puntos, digamos, ¿no? Cada uno de estos puntos es algo que ocupa memoria y que ocupa tiempo para el análisis. Entonces, lo que podemos hacer es representar todo esto en un arreglo binario, es decir, de unos y ceros, que es como funcionan las computadoras, ¿no? Una computadora son transmisiones de unos y ceros, en donde uno significa que hay actividad y cero que no hay actividad. Entonces, podemos representar todos estos, toda esta información. Todas estas células son vistas en un registro. Sí, al mismo tiempo. En un registro. De hecho, este es justo de este video. Wow. O sea, estas células que vieron aquí prenderse y apagarse son Son justamente estas células. Justamente estas células. Exacto.
¿Y que contaste más de 50 o solo 50? En este caso, las que respondían eran 50. 50. Ajá. Bueno, un poco menos de 50, de hecho, porque aquí, fíjate cómo voy de la 4 a la 5, luego me brinco algunas. Ya. Ajá. Yo creo son alrededor como de 20 y tantos. Ajá. De 100 que estaban respondiendo. Estas eran... En diferentes estimulaciones. No, las mismas. Oh, wow. Siempre estaba yo estimulando las mismas. Eran aleatorias, Ya te entendí. pero siempre eran las mismas. Exacto. Ajá. Sí. Por eso siempre responde la misma una y otra vez. Sí. Y entonces, no sé, ¿alguien más? ¿Una pregunta? ¿Es en 10 segundos? Esta es la escala de tiempo. Ajá. Esta barra significa que son 10 segundos. Entonces, todo este registro dura alrededor de 5 minutos. ¿No? Ajá. Entonces, sí, o sea, esta escala, vean de nuevo, ¿no? Como la resolución temporal son 10 segundos. Estaba yo estimulando durante 5 segundos. Luego veía yo cómo estas señales cambiaban. ¿Se acuerdan de los potenciales de acción que les mostraba? Esos eran milisegundos, ¿no? Entonces, la resolución temporal es muy, muy diferente. Pero entonces podemos representar esto para hacerlo más fácil y de analizar y de después implementar en distintos dispositivos. Podemos representar todo eso como un arreglo binario, es decir, de unos y ceros, en donde cuando las neuronas están activas podemos poner unos y cuando están inactivas ponemos ceros. Entonces podemos representarlo de esta forma. Entonces, de nuevo aquí cada renglón es una neurona, como en esta diapositiva pasada, ¿no? Cada renglón es una neurona y cada columna es un punto en el tiempo. Y entonces podemos ya tener una representación binaria de cómo es la actividad de la población y podemos ya visualizarlo y tratar de usar métodos analíticos para extraer propiedades de esta actividad poblacional. Estos son simplemente los mapas espaciales donde cada circulito representa una neurona y en negro están las neuronas activas, digamos, ¿no? Y son diferentes grupos que se activan a lo largo del tiempo y esto se representa con, vean cómo estas neuronas que se activan son estas neuronas, pero acá en este tiempo 2 son otras neuronas. ¿Sí ven? Estas son diferentes que estas de acá arriba. Y en este tiempo n son las mismas que estaban en el tiempo 1. ¿Sí ven? Son exactamente las mismas. Por eso este es el mismo que este. ¿Sí ven? Esa columna es exactamente la misma que la otra. Entonces así ya podemos empezar a tratar de entender cómo los grupos se repiten a través del tiempo y cómo esos grupos se relacionan con alguna cosa que el ratón esté haciendo. Este tipo de arreglos es lo que se le llama ahora como Big Data, ¿no? O sea, es mucha información y hay muchísimos análisis que se usan para tratar de extraer información de este tipo de datos, ¿no? Uno de los análisis que yo utilicé, por ejemplo, es el que usaba un algoritmo que usaba Google para la búsqueda de palabras. O sea, uno puede representar un texto de esta manera también. Y entonces ver, digamos, en una oración, si aparece una palabra, ¿no? Se le pone un 1 ahí. Y luego, si no aparece la palabra, se pone 0. Y luego se puede estudiar si aparecen esas palabras muchas veces en un texto y luego compararlo con otro texto que tenga las mismas palabras y ya sabemos que el tema debe ser similar. ¿Sí ven? Entonces Google ya había desarrollado un montón de estos algoritmos y yo lo usé simplemente para buscar patrones repetidos en la actividad de las neuronas, porque eso me podía decir que justamente esos ensambles que Lorente no había propuesto existían, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas representaciones de estos algoritmos y muchos tipos de análisis. Y una forma de entender estos arreglos es pensar que están en n dimensiones, ¿no? Imaginemos que cada neurona es una dimensión del arreglo y entonces queremos entender cómo esa representación multidimensional de los datos genera ciertas funciones en los ratones. ¿Sí ven? Entonces podemos utilizar diferentes métricas de
matemáticas que nos permiten estudiar vectores poblacionales de muchas dimensiones y se pueden aplicar a este tipo de datos. Pueden imaginarse, por ejemplo, si tuviéramos solo 3 neuronas, ¿no? Que tenemos 3 dimensiones. Y entonces, imagínense un eje cartesiano, así normal, de X, Y y Z, donde cada eje es una neurona. Entonces, si mi neurona 1 está activa, tendría un vector que va del punto 0, 0, 0, ¿no? Que es el origen de ese eje, al 1, porque solo la neurona 1 está activa. Entonces, es una flecha que apunta del 0 al 1. Si solo tuviera otra neurona activa, tengo otra flecha que va del 0 al 1. Si tengo 2 neuronas activas, tendría un 1 para acá, un 1 para allá. Entonces, el vector apuntaría justo a donde esas dos se encuentran. Y así podemos entender hacia dónde están apuntando esos vectores. ¿Sí ven? Esos vectores justamente lo que significan es que hay grupos de neuronas que se activan simultáneamente. Entonces, si tenemos 100 dimensiones, ya verlo así como le estoy mostrando con la mano ya es imposible, ¿no? Porque como humanos a lo mucho entendemos 3 o 4 dimensiones, pero sí existen los algoritmos para entender n dimensiones. Entonces podemos usarlos para ver cómo es la actividad y relacionar la actividad de estas poblaciones neuronales con funciones específicas. Y una vez que ya tenemos la capacidad de ver cómo funcionan estos grupos, entonces ya podemos empezar a preguntarle a nuestro sistema de experimentación qué puede pasar, cómo se pueden formar nuevos grupos en el cerebro o qué hacen los grupos que ya existen. Y entonces una de las preguntas que tenía yo era, cuando empezamos a desarrollar esta técnica, era si podíamos generar grupos de neuronas artificialmente en el cerebro, es decir, podíamos hacer que grupos de neuronas tuvieran actividad conjunta de forma artificial. Y esto no es que se me haya ocurrido a mí, porque se me ocurrió así, ¿no? Es algo que había propuesto este psicólogo que se llama Donald Hebb. Y Donald Hebb en 1949, imagínense hace cuánto lo propuso esto que después diferentes autores interpretaron como células que disparan juntas, se conectan juntas, ¿no? Y entonces lo que Hebb decía era, si tenemos dos células que están cerca una de otra y empiezan a tener actividad conjunta, es decir, que disparan potenciales de acción al mismo tiempo, Hebb decía, algo va a pasar entre ellas, no sabía qué, porque todavía no sabíamos qué pasaba realmente, pero él propuso, algo va a pasar entre ellas que si después de que dispararon juntas muchas veces, una de esas tiene actividad, la probabilidad de que la otra también tenga actividad va a estar incrementada. ¿Sí ven? Entonces, si tenemos muchas células disparando al mismo tiempo y luego hacemos que una dispare, podríamos hacer que las otras también disparen. Eso se conoce como completar patrones. Es una propiedad del cerebro que se llama completamiento de patrones. Y ese completamiento de patrones también lo pueden entender. Pensemos en, por ejemplo, si les mostrara yo ahorita una imagen que nunca han visto, un coche, ¿no? Les pongo ahí a Checo Pérez, Checo Pérez en su coche, y entonces imagínense, se los dejo ahí durante 30 minutos para que lo vean y lo vean y lo vean, y luego quito el 99% de la imagen y solo les dejo un pequeño cuadro de la imagen donde se ve tal vez una parte del espejo del coche. Y les pregunto, ¿cuál es esa imagen? Entonces su cerebro inmediatamente reconstruye la imagen original y me va a decir, es Checo Pérez en su coche, ¿no? Pero si les muestro, antes de mostrarles la imagen completa, les muestro solo esa pequeña parte y les pregunto, ¿qué es esto? No me van a poder decir, si nunca habían visto la imagen original. Entonces el cerebro está todo el tiempo haciendo este tipo de cosas, está tratando de predecir qué es lo que está pasando basado en información. Y eso se le conoce como completar los patrones. Eso lo hacemos todo el tiempo. Cuando van a sus casas, su cerebro está pensando por dónde van a pasar todo el tiempo y reconstruye el camino que van a tomar para llegar a sus casas, ¿no? Cuando están haciendo cualquier actividad, el cerebro está haciendo este completamiento de los patrones todo el tiempo.
Y de alguna forma eso es lo que había propuesto Hebb. No lo dijo así, pero es lo que había propuesto. Si hacemos que muchas neuronas tengan actividad, después con solo activar una, podríamos hacer que todas se activen de nuevo. Y ahora, como ya teníamos esta tecnología, podíamos ver si lo que Hebb había dicho era cierto o no, porque podíamos activar muchas neuronas, luego activar solo una de ellas y ver si realmente venía de nuevo todo el patrón. Y justamente fue el experimento que hice. Ya que habíamos desarrollado esta tecnología, lo que hice fue estimular una sola célula. Este es un mapa espacial de células. Cada uno de estos contornos es una célula, como habíamos visto antes. Y acá solo estoy estimulando con el láser una sola, esa célula 23. Por eso la pongo ahí en rojo. Entonces el experimento consistía en, antes de hacer cualquier otra cosa, solo estimulaba yo esa célula 23. Entonces la estimulaba una vez y a veces veía que, bueno, siempre que la estimulaba se activaba, ¿no? Como les mostré antes, esto es muy robusto. Siempre que activaba yo esa neurona se activaba, pero a veces activaba la 23 y se activaba la 35, ¿no? Luego volví a activar la 23 y se activaba la 34, digamos, ¿no? Luego activaba la 23 y se activaba la 13, pero nunca todas juntas. O sea, por eso las pongo aquí en un color más tenue, porque a veces se activaban unas, a veces otras, siempre la 23, pero a veces unas u otras, ¿no? Esto nos permitió decir que esa célula no estaba reclutando un grupo entero, simplemente activábamos una sola célula. Pero lo que hicimos después fue justamente activar un grupo de neuronas que nunca habían disparado juntas, seleccionamos a las que nunca habían tenido actividad conjunta y las hicimos disparar más de 60 veces al mismo tiempo. Media hora estuvimos activando el mismo grupo una y otra vez, una y otra vez. Y después volví a activar esa célula 23. Y lo que ocurrió es que todas esas que están en rojo se activaron. Esas que están en rojo son las que yo estaba activando al mismo tiempo. Entonces, con este experimento estábamos realmente mostrando que podíamos meter en el cerebro del ratón un nuevo patrón de actividad. Creamos un grupo nuevo de neuronas y luego que podíamos además reactivar a ese grupo artificialmente con solo una neurona. Nos estamos súper felices de que esto hubiera pasado. Y de alguna forma esto demostraba que esa hipótesis de Hebb era cierta y que experimentalmente podíamos probar si había sido cierta o no. Y finalmente, una vez que podemos identificar los grupos de neuronas que están ahí teniendo actividad conjunta y que podemos manipular esos grupos, la siguiente pregunta era si podría existir alguna relación causal entre algún grupo de neuronas y un comportamiento o una función cerebral. Entonces, el experimento que tendríamos que hacer es ver la actividad de algún núcleo del cerebro que está relacionado con alguna tarea que le estamos enseñando al ratón y luego reactivar ese grupo y ver que el ratón haga la tarea, ¿no? Sin necesidad de los estímulos externos. ¿Por qué teníamos que hacer ese experimento? Porque este otro que les mostré donde metíamos ahí un grupo artificial, no sabíamos qué significaba para el ratón. Y no sabíamos qué significaba porque no podemos hablar con los ratones, ¿no? O sea, no le puedo preguntar al ratón, oye, ¿estás viendo algo? Porque pues no me va a contestar nada. O a lo mejor sí me contesta nada, pero pues no lo voy a entender. Y entonces, pensamos que sí estaba viendo algo, porque hay experimentos después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas personas que perdieron la vista, ¿no? Porque les explotó algo enfrente o algo pasó. Y entonces eran personas que antes veían, o sea, fueron capaces en su vida de ver, pero ya no veían. Lo que hicieron los investigadores fue poner electrodos, así, todavía más gruesos de los que les mostré al principio, más grandes, lo ponían en la corteza visual, en esta área que estaba yo registrando en el ratón, y activaban a las neuronas por medio de corrientes eléctricas. Entonces pasaban una corriente y activaban neuronas. Y le pueden preguntar al paciente, oye, ¿ves algo? Porque ese sí te puede contestar, ¿no? Y les contestaban sí, o sea, veo un grano de arroz por acá a la derecha, ¿no? Y luego estimulaban otro lugar
Le decía, ahora lo veo por acá, por la izquierda, ¿no? Y lo estimulaban en diferentes patrones y les decían los pacientes, ahora veo una línea que se mueve hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso pensamos que cuando hicimos esto en el ratón, sí estaba viendo algo, pero quién sabe qué era, ¿no? Entonces, ahora necesitamos involucrar algún comportamiento, un grupo de neuronas que sabemos a qué está respondiendo, y luego tratar de reactivar ese grupo y ver qué es lo que sucedía. Ese es un experimento que era como el experimento de ensueño, ¿no? De la matriz donde se le conectaba y se hacía que aprendiera ahí el jiu-jitsu. Y entonces el diseño del experimento era justo mostrar una imagen al ratón, identificar qué neuronas se encienden cuando el ratón hace bien la tarea. O sea, se le muestra una imagen y si el ratón lengüetea un puerto que tiene agua, después de ver esa imagen se le da agua. Es un ratón que tiene sed, un ratón de laboratorio controlado, ¿no? Tiene sed. Entonces, cada vez que se le muestra una imagen, si lengüetea el puerto, recibe agua. Entonces, sabemos que el ratón logra aprender esa tarea, porque cada vez que se le muestra esa imagen, la probabilidad de que lengüetee es muy alta después de 20 o 30 sesiones. Podemos enseñarles a los ratones a hacer eso. Entonces, el experimento es, primero, identificar las neuronas que se activan en la corteza visual cuando se le muestra la imagen y hace la tarea correctamente, y luego, a través del láser y este holograma que les decía que se puede generar, activar solo unas pocas neuronas del grupo, pero que estas neuronas son capaces de reactivar todo el grupo. Entonces, una vez que identificábamos esas neuronas que eran capaces de reactivar todo el grupo y las podíamos activar, lo que sucedió es que el ratón lengüeteaba. O sea, ya no estábamos mostrando la imagen, simplemente con el láser reactivando el grupo que se activaba cuando veía la imagen, ahora el ratón hacía la tarea. Entonces eso nos permitió concluir que sí podíamos utilizar este tipo de tecnologías para estudiar el comportamiento y la relación causal entre la actividad de un grupo de neuronas y una tarea muy específica. Fuimos los primeros en demostrarlo, por suerte, ¿no? Un mes después, otro grupo hizo exactamente lo mismo y demostró exactamente lo mismo, ¿no? Este otro grupo, que es un grupo muy, muy poderoso. De hecho, el autor, uno de los autores, es el que inventó la optogenética, ¿no? Estaban haciendo lo mismo al mismo tiempo que nosotros, nunca nos dijeron y casi nos ganan, ¿no? Bueno, lo logramos publicar primero. Al final comprobaron lo que habíamos hecho de una manera un poco más sofisticada y con más dinero, pero pues nos puso muy contentos porque pues, los dos mostramos lo mismo, ¿no? Y finalmente, el año pasado, hubo otro grupo que hizo un experimento similar, pero ya no en la corteza visual, sino en el hipocampo. Entonces, el hipocampo es una estructura cerebral que se ha relacionado mucho con la navegación espacial. En el hipocampo existen estas neuronas que se conocen como neuronas del lugar, que cada vez que los animales están en un lugar específico, se activan ciertos grupos de neuronas. Y entonces estos investigadores lo que hicieron fue poner el ratón en un ambiente virtual, ¿no? Es una pantalla. Cuando el ratón se mueve, va cambiando lo que se proyecta en la pantalla. Entonces el ratón se puede mover a través de un ambiente virtual. Y cada vez que se mueve, ve escenarios distintos. Y entrenaron al ratón para que lengüeteara también, porque la única forma en que podemos preguntarle al ratón algo es que lengüetee. Entonces, el ratón se movía y cuando llegaba a un lugar en particular, si lengüeteaba cuando llegaba a ese lugar, le daban también una recompensa, agua. Entonces así podían entrenar a los ratones para moverse en ese ambiente y al llegar a ese lugar, lengüetear. Entonces ya sabían que el ratón había aprendido. Y también podían ver qué neuronas en el hipocampo se activaban cuando llegaba el ratón a ese lugar, porque el hipocampo codifica justo lugares. Y entonces lo que hicieron fue poner al ratón a entrenar. Una vez que ya era un ratón experto, el ratón cuando empezaba a recorrer el recorrido virtual, le activaban esas neuronas de aquel lugar antes de que llegaran.
Y al activarle esas neuronas antes de que llegara al lugar, lo que sucedió es que el ratón empezaba a lengüetear, como si pensara Ya llegué. que ya llegó. O sea, de nuevo, no sabemos si realmente piensa que ya llegó, porque no le podemos preguntar, oye, ¿crees que te transportamos virtualmente hasta allá? Pero el hecho de que lengüeteara indica que el ratón de alguna manera siente que ya llegó. Entonces ese fue ya otro experimento, 2 años después de que habíamos publicado por primera vez, que ya mostraba en otro lugar del cerebro que existía una relación causal entre la actividad de grupos de neuronas y una tarea aprendida. Yo creo que estos experimentos van a empezar a salir ya en los próximos años en muchos núcleos con muchas otras tareas, varios artículos, ¿no? Y vean, eso nos permite ya identificar grupos específicos de neuronas que pueden hacer cosas muy particulares en las conductas de los animales, lo cual es súper, súper interesante y es un momento en las neurociencias pues que nunca había existido, ¿no? Hasta ahora tenemos la tecnología para hacer ese tipo de cosas. Y finalmente lo único que les quería decir es, esta tecnología de la optogenética, les dije que no se usa en el cerebro de humanos, en el único lugar donde se ha usado es en pacientes que tienen daño en la retina, ¿no? Es una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa, donde los pacientes dejan de ver, entonces ya la retina está dañada y ahí sí le han inyectado la opsina, pero solo en el ojo. Y como ya está dañada la retina, si ese virus que expresa la opsina genera otro daño, pues ya no importa, porque ya esos pacientes ya no ven, ¿no? O sea, ya no se puede generar más daño. Entonces, sí han logrado hacer que estos pacientes recuperen un poco la visión con esta tecnología de la optogenética, pero solo en el ojo, vaya, ¿no? Entonces, es el único lugar que yo sé hasta ahora que se ha logrado usar esta tecnología de inyectar un virus que haga que se expresen proteínas que no existen normalmente ahí y que después se puedan usar para que los pacientes logren ver algo de nuevo, ¿no? De nuevo, hay mucha gente empujando para que esto ya empiece a suceder en la clínica y yo creo que se va a lograr, pero no pronto, vaya, ¿no? O sea, no mañana, no en 5 años, tal vez en 10 o 20 años, pero para allá va. Y creo que va a ser una herramienta muy poderosa para la clínica eventualmente. Y finalmente lo que es el experimento final es tratar de controlar la actividad del cerebro de una forma muy fina. Y eso Rafa le gustaba decir mucho que era como tocar el piano con el cerebro, o sea que cada neurona es como una tecla del piano. Entonces con el láser podemos modificar la actividad para generar distintas funciones del cerebro como la interpretación de los estímulos sensoriales o la ejecución de alguna tarea motora, ¿no? Y estimular grupos en diferentes secuencias y ver cómo estas secuencias se relacionan con patrones de actividad o tareas que implican algo que tenga que ver con secuencias de grupos de neuronas. Hoy solo les hablé como de una foto, ¿no? Un punto estático en el tiempo, pero eso se puede trasladar a hacerlo en actividades secuenciales y ver cómo eso se relaciona con otras funciones. Perfecto. Bueno, estos son los que pagan las cuentas. Ahí está mi Twitter, por si quieren seguirme. Que no publico muy serio, pero a veces publico cosas. Y gracias, no sé si tienen más preguntas. Muchas gracias, Luis. Si tienen alguna pregunta, por favor, no sean tímidos, ya sea de su investigación, de Brian estar interesado tal vez en ir a México a estudiar, no sé, me gustó mucho más tu plática en español que en inglés. Esta es más general. Me gustó mucho por todo el contexto que luego no necesariamente se aprecia. Pero sí, no sean tímidos. Sí, si no tienen, tampoco se trata de agobiar a nadie. Pero bueno, mira, Luis, no, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Es algo, creo que es algo muy importante el poder tener una plática en español en una institución, ¿sí? Que es una universidad estatal. Entonces, para mí es algo
Yo la verdad nunca hubiese imaginado, Luis, el poder tener la oportunidad de invitar a alguien en Estados Unidos en dar una charla, sobre todo de este tipo de ciencia en español. No es todos los días en esta universidad que ves esa oportunidad, ¿no? Llevo 10 años y nunca he tenido una plática así en español. ¿Qué carrera estudias aquí? Celular, Biología celular. sí, biología celular y molecular. Ok. Nunca. ¿Qué nivel estás de tus estudios? Pues ya voy a terminar mi master's. Tu maestrado, perfecto. ¿Y tú nunca has visto No, pláticas? en español nunca. Nunca. ¿Cómo lo viste? Me encantó. Pero ¿cómo viste? ¿Cómo te enteraste del evento? Mi hermano, Brian. Ya. Claro, Brian. Brian, sí, por supuesto. No, bueno, y bueno, la familia, por favor. O sea, la intención, ¿sí? Es que mi intención como educador es tener el poder saber que esta plática es la primera, ¿sí? De muchas. Esa es la intención. ¿Sí? Que la gente se emocione, ¿sí? Que haya ensambles de pláticas en español. Y a mí me encantaría traer a científicos, yo soy mexicano, no necesariamente mexicanos, pero de origen, o sea, en esta región, diría yo, mexicanos, que vengan a exponer. Entonces, Luis, te voy a estar molestando para que me recomiendes que venga Osvaldo, que vengan otras personas en mi futuro, a Patuel, y quien quiera dar este tipo es importante, es muy importante. Gracias por su atención, María, Natalie, gracias por todo lo que han hecho, tanto hoy como ayer, como los meses antes de los eventos. ¿Sí? Inclusive con todas las competencias de actividades y sobre todo la fecha del semestre, que estamos justamente cuando es el martes, es el último día del semestre, ¿no? Pues bueno, Luis, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas por gracias. venir. You sure you want to stop recording? Yes. Yes.